ciencia. Es la entrevista destacada en All You Need Is Lab junto a Ibelis Martel en USACH 94.5, la radio de un mundo que cambia. En época de pandemia, la robótica y la automatización están prestando importantes ayudas, por ejemplo, a la mantención del distanciamiento social o físico, o también para asegurar la higiene y la inocuidad de los alimentos. Las tecnologías hoy se están implementando de distintas formas en nuestro país. La robótica está participando en aquello y queremos saberlo todo con Francisco Calderón, gerentes de proyectos de PAT o PAT, como le queramos llamar. ¿Cómo estás, Francisco? Oliver, muy bien. Muchas gracias por la invitación a conversar con ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros y contarnos de los desarrollos que están llevando a cabo y cómo la robótica, por ejemplo, está ayudando en la implementación de distintos sistemas en las empresas y en las industrias para poder también hacerle frente a la pandemia. ¿Cómo podemos empezar quizás desmitificando la idea y enfrentando también la preocupación de la población sobre la robótica y el reemplazo que todas estas máquinas pueden hacer de las personas y del trabajo? ¿Pueden o no pueden quitar trabajo? ¿Cómo respondes tú a esa preocupación? A ver, mira, el tema del empleo con la robótica yo creo que es una conversación que definitivamente hay que tener. Pero es una conversación que muchas veces se ha tenido en la historia, en el fondo, con los distintos tipos de máquinas. O sea, tenemos que entender que la imprenta también ha reemplazado personas, los ascensores antes los querían un ascensorista. Entonces, efectivamente, hay un tema de algunos empleos que efectivamente la robótica puede llegar a influir en el fondo, pero por otro lado también genera otros, que es súper importante, que son empleos de muy alta calidad. Por ejemplo, todo lo que son los temas de justamente los operadores de estas máquinas, todo lo que data scientist, gente que pesca todos los datos que generan estas máquinas y en el fondo hace cosas interesantes con ellas, que en el fondo nos ayuda a todos nosotros a que finalmente podamos recibir productos de más calidad, que nos lleguen bien a nuestra casa, que nos lleguen limpios, que nos lleguen en el fondo con la mejor calidad posible. En el fondo. Entonces, claro, efectivamente es un problema y como en el fondo como país tenemos que enfrentarlos a todos los trabajos que podríamos decir que son automatizables, cosas que son repetitivas, definitivamente hay que resolverlo y hay que atacarlo a través de la capacitación. En el fondo yo creo que esa es la clave dentro de todo. O sea, significa que general, y nosotros a lo largo de nuestra vida laboral vamos a tener que estar continuamente capacitando. En el fondo, probablemente va a cambiar un poquito el paradigma de lo que existió siempre, en el fondo antiguamente, de que la gente hacía carrera en una empresa y entraba con 20 años y jubilaba ahí y jubilaba haciendo lo mismo. Eso probablemente la robótica nos va a obligar a cambiar un poquitito y efectivamente a tener que tomar acciones y efectivamente estar reinventando. Ahora, capacitarnos para aprender a operar, por ejemplo, estas máquinas y estos robots, y también capacitarnos para poder generar, crear, que se fabriquen toda esta maquinaria, estos robots, esta implementación en nuestro país. ¿Tenemos la capacidad o algún día tendremos la capacidad de dejar de importar estos robots de China o de otros países y fabricarlos acá en nuestro país? Mira, a ver, nosotros en particular, nosotros sí hacemos soluciones de robótica en Chile. Entonces, de que se pueden hacer cosas en Chile de todas maneras. Y hay que entender efectivamente en qué somos eficientes. En el fondo, nosotros en Chile, por ejemplo, en qué somos muy buenos, o qué nos capacitan las universidades. Por ejemplo, la parte de computación, inteligencia artificial, somos de verdad, tenemos todo para ser una verdadera potencia a nivel mundial. ¿Por qué no? En los temas de robótica, en el sentido de, por ejemplo, de armar un robot propiamente tal, claro, ahí nos ganan probablemente mucho los grandes países que llevan muchos años automatizando. Entonces, en el fondo, creo que tenemos que ser, en el fondo, inteligentes en cómo hacer esto. En el sentido de usar la tecnología, no significa que tenemos que decir, no, todo lo de afuera es mal. No, podemos traer a ciertas cosas. Y demos la inteligencia, en el fondo, hagamos cosas, y ahí creo que sí podemos aportar muchísimo. Y en Chile tenemos todo para poder hacerlo, definitivamente.
Ahora, ¿cuáles, por ejemplo, son algunas de las tecnologías que ustedes implementan y ayudan a implementar en distintos procesos y áreas y sectores de nuestro país? Por ejemplo, yo estaba leyendo que ustedes trabajan con un sistema robótico que empaca de forma automática productos individuales, que es un poco lo que uno ve a veces las imágenes de las industrias cuando se están empacando los productos. Cuéntanos un poquito más en detalle y con ejemplos concretos donde actualmente la robótica está teniendo un rol importante. Mira, yo creo que nosotros en general atacamos la industria en el fondo en tres frentes. Yo creo que se puede dividir en tres partes. La primera parte es lo que tú mencionaste, en el fondo, que es principalmente, por ejemplo, líneas de producción, que es la imagen icónica, en el fondo, que uno ve un robot operando en una línea, que en el fondo para automatizar procesos, en el fondo, procesos repetitivos. Como bien dices tú, puede ser un producto, puede ser una hamburguesa, un queso, un chocolatito, que en el fondo eso hay que tomarlo y dejarlo en una caja, y esa caja tiene que ir a un pallet, y en el fondo eso se va al mercado. Entonces, eso la verdad que, sobre todo en tiempos de COVID, es algo que es muy positivo porque efectivamente hace que las máquinas y que las personas no tengan que manipular el alimento. Entonces ahí es un golpe que creo que es súper fuerte y es un aporte en el fondo en esta época. Después, por otra parte, nosotros tenemos también un tema de desarrollo. Entonces muchas veces, como bien decías tú en el fondo, antes el tema de dónde está el desarrollo en Chile, y efectivamente a veces hay ciertas aplicaciones que no existen, nadie las ha hecho en el mundo, y que antes no se podían hacer y ahora sí se pueden hacer, gracias al desarrollo de la inteligencia artificial. Es decir, hay tecnologías que se han desarrollado y han llegado a la industria en los últimos, no sé, 2, 3 años, que vienen a cambiarlo todo y nos permiten hacer cosas que, si tú nos hubieras preguntado hace 5 años atrás, todavía se veían un poquito lejanas. Entonces, las empresas también están invirtiendo en eso. Generalmente son proyectos muy top secret porque quieren dar el golpe. Y ahí tenemos varios casos de éxito en que son, en el fondo, se ocupa mucho la inteligencia artificial, sobre todo el manejo de datos, que son proyectos súper interesantes y cosas que se hacen completamente en Chile. Y por otra parte, también tenemos temas de apoyo a la logística. O sea, en la práctica, con todo esto de la pandemia, los patrones de consumo de las personas han cambiado completamente, porque en el fondo nosotros queremos ir al supermercado, queremos que nos lleguen las cosas a la casa, y creo que todos nos hemos visto enfrentados un poquito que nos dijeron que iba a llegar el martes y llegó el martes de la semana siguiente o de la subsiguiente, ¿no? Entonces, en el fondo, los temas logísticos hoy día están siendo estresados en forma muy fuerte, porque no estábamos preparados. Entonces, ahí también nosotros hacemos un apoyo súper fuerte en el fondo de tratar de dotar tecnologías y poder hacer frente a estos pics y poder responder al consumidor mucho más rápido. Claro, y precisamente ahí, bueno, en todos estos procesos participan estas máquinas, automatizan los procesos, tú decías, pueden participar de los empaquetados, que es lo que comúnmente uno ve en distintas imágenes cuando uno ve las imágenes de industrias y de fábricas funcionando, pero ¿en qué minuto hablamos realmente de robot y de inteligencia artificial que está funcionando, por ejemplo, en los procesos de una fábrica? ¿Y cuándo hablamos simplemente de máquinas? Porque conversando con otros expertos, ellos hacen una distinción y, por ejemplo, ellos dicen, una impresora es una máquina, no tiene la capacidad de adaptarse y tomar decisiones si le cambian el patrón, si hay alguna falla y se ve enfrentada a la posibilidad de tener que decidir qué hacer. Entonces, ¿hasta qué punto estamos hablando realmente de que toda esta tecnología es robot y hasta qué punto es simplemente máquina? Claro, mira, la diferencia fundamental es básicamente lo que dijiste. En el fondo, una máquina es algo que siempre hace lo mismo, no se puede reinventar. En caso de un robot, la gracia es que es una máquina que es reprogramable. Entonces, hoy día tú lo tienes tomando chocolate y mañana lo tienes pintando. Entonces, es una máquina que efectivamente es capaz de reinventarse y hacer otras cosas. Entonces, generalmente estas máquinas, además, operan con distintos trozos de tecnología. Entonces, tú históricamente siempre han ocupado mucho visión artificial. Entonces, significa de que no hace siempre lo mismo. Tienen en el fondo camaritas que pueden ver el entorno, y por ejemplo, en el caso de una máquina de empaque, por ejemplo, viene en el fondo un producto, la cámara lo ve, es decir, si el producto viene un poco chueco, viene rotado, la cámara lo ve y el robot efectivamente opera sobre ese producto en forma activa, de acuerdo a cómo venía. Entonces, no es que haga siempre lo mismo, el robot se adapta. Y aún más ahora, en los últimos 2 o 3 años, como te decía antes, ha empezado a pegar también mucho la inteligencia artificial, que aún pesca eso y da un paso aún más allá, porque ya las máquinas empiezan a aprender como aprendería un ser humano. Antiguamente, cuando
operábamos con la visión artificial tradicional, siempre en el fondo el robot buscaba un poco patrones. En el fondo, por ejemplo, si estaba buscando, no sé, voy a dar un ejemplo coloquial, digamos, una pelota, el robot, ¿qué es lo que hacía? Buscaba un círculo, pero detectaba como pelota cualquier cosa que tuviera forma de círculo, porque en el fondo no entendía. Hoy día, en el fondo, con el auge de la inteligencia artificial, hoy día estas máquinas efectivamente tú les enseñas a través del ejemplo, igual como aprendería una persona, que en el fondo tú vas y le das 10.000 imágenes, y volviendo al ejemplo, tú le dices, mira, aquí hay 10.000 imágenes de pelota, mira, esto es una pelota. Y ahí el sistema aprende, igual que el humano, y dice, wow, ok, hay un círculo, eso no es una pelota. Entonces, efectivamente, las máquinas ahora están pudiendo hacer muchas cosas más, están yendo mucho más allá de lo que venían haciendo en los últimos años. Todo es robótica. O sea, la robótica se venía haciendo desde antes, pero ahora en el fondo se dio un paso mucho más allá. Ya, y nos estamos acercando en particular a que los jóvenes den la prueba de transición a la universidad, tienen que tomar decisiones, qué es lo que quieren estudiar, o si quieren irse a un instituto técnico profesional a seguir con su educación. ¿Qué recomiendas tú a aquellos jóvenes, a aquellos chicos y chicas que hoy en día están en esa situación y les gusta esto de los robots, les gusta quizás la programación? ¿Qué les aconseja estudiar para poder hacerle frente a todas las necesidades y demandas que hoy en día están teniendo las fábricas, las industrias, y cómo hacerle frente, y donde pueden haber oportunidades laborales al futuro? Pero mira, ahí la respuesta, la verdad, es súper amplia, porque la robótica en particular tiene muchas aristas, y la verdad que eso es un tema que es súper multidisciplinario. Entonces, en el fondo, a esa persona, y efectivamente tiene que dar la prueba, obviamente, que vaya por el tipo de cosas que más le gusta, en las distintas ramas. Digamos. Por una parte, es muy fuerte la robótica en los temas mecánicos, por ejemplo. Efectivamente, hay desde el concepto, desde el diseño, hasta fabricar estas cosas, instalarlas, al tipo que le gusta subirse a la altura, efectivamente va a tener que ser una estructura y llegar ahí. Después está el tema más eléctrico. La robótica tiene mucho tema eléctrico, y tiene muchos sensores, actuadores, tiene cámaras, tiene cuantas cosas hay, y la eléctrica también es súper importante, y eso va nuevamente desde la ingeniería hasta la parte de implementación, y ahí se necesitan todos, ingenieros, técnicos. O sea, no podemos hacer esto con puro técnico o con puro ingeniero, necesitamos a todos. Y finalmente, que es la otra lista y es súper importante, es la parte un poco más informática y de computación, que en el fondo también es, estos robots que son muy generadores de datos, tienen que ser programados, y necesitamos también muy buenos programadores. Entonces ahí también se cumple un poco lo mismo. Entonces, espacio, la verdad, yo diría que hay para todos. Perfecto, entonces ponerse a investigar, primero definir qué área es la que a uno le gusta, le llama la atención, cuánto tiempo uno también está dispuesto a invertir estudiando esto, y definir de aquello si es más pertinente una carrera técnica o una carrera universitaria, y luego ir abriéndose paso entonces en las distintas áreas que requiere la robótica, ya sea el diseño, ya sea la electrónica, la eléctrica, la ingeniería, y todos esos aspectos que para los que se van a necesitar y se están necesitando profesionales. Francisco Calderón, gerente de proyectos de PAT, muchas gracias por habernos acompañado y habernos ayudado con este análisis de cómo la robótica hoy en día se está implementando en distintos sectores en nuestro país. Que tengas una bonita semana. Chao, chao.